Ok, estamos de vuelta por aquí. Como lo que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a ver, Helen, ¿cuánto le dio? Profe, 1.6 ohmios. A ver, 1.6 ohmios. Sí, correcto, Helen. ¿Y cómo lo hizo, Helen? Profe, como hay tres resistencias que son iguales a 6, entonces utilicé esa fórmula de R total es igual a R entre N y esa me dio 2 y luego hice la otra. Un momentico, Helen. Sí, muy bien. Vamos a seguir sus instrucciones. Entonces, RT1. Bueno, ya escribí en rojo, no importa. RT1 es igual a R entre N, exacto. Ujú. Y entonces usted puso que 6 resistencias de 6 ohmios, perdón, 3, entre 3, entonces eso le dio 2 2. ohmios. Ajá. Ujú. ¿Y qué más hizo? Y entonces luego apliqué la otra fórmula de 1 entre R total. Ok, R total 2, Ujú. igual, entre 9 y 72. Bueno, usé esas tres, digamos, una entre 2 ohmios más uno entre 9 más uno entre 72. Ah, ok, la hizo de una vez así. Bueno, yo la hice R total 2, usé, digamos, entre los 9 ohmios y los 72 ohmios, pero su forma está bien también. Entre 9 más 72, entonces el RT2 me dio 8 ohmios. Y entonces, R total la hice como R total 1, que está en paralelo con R total 2. Y entonces eso me dio 2 por 8 entre 2 más 8. Y entonces eso me dio 1.6 ohmios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de alguien? Ese era el problema 3.7. Ok. Ok. 3.7. Ok, puede ser que tengamos un problema donde más bien tengamos que encontrar una resistencia para encontrar, digamos, para lograr un circuito. Entonces hagamos este problema 3.8 que es, digamos, de ese tipo. Dice, determine el valor de R2 del circuito de la figura para obtener una resistencia total de 9 kiloohmios. Entonces, como les dije, puede ser que tengamos un circuito en una aplicación, ¿verdad? Que tengamos una terminal y tengamos un circuito en paralelo. Y entonces la aplicación me dice que tengo una carga aquí que la red tiene que ver una carga total
de 9 kiloohmios. ¿Verdad? Que la primera carga son 12 kiloohmios. Y que tengo que encontrar R2 para que la R total sea 9 kiloohmios. Entonces lo solucionamos aplicando la R total. Está dada por R1, R2 entre R1 más R2. Entonces despejamos R2. Revisen a ver si está bien. Les doy un tiempo para que revisen a ver si lo que yo hice aquí está bien. RT, R1 entre R1 menos RT. Daniela, la veo muy pensativa. ¿Le dio R2 o no le dio así igual? Sí, profe, es que ya estaba mirando que lo haya hecho bien, entonces por eso que estaba analizando que lo haya hecho bien, pero sí, digamos, haciéndolo el despeje tal cual usted lo hizo, me da 5.1428, pero no sé si está bien. No, a mí me dio 36 kiloohmios. Y ya revisé el despeje de esto y está correcto. Ah, sí, sí, mentira, profe, sí, me da 36, es que puse el signo mal. Ya, listo. Ok. Entonces, esto implica que R2 tiene que ser 36 kiloohmios. Ok, ¿alguna pregunta? Sharon, ¿le dio igual?
Sí, profesor. Ok, Kenneth. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Entonces entramos al punto 4. Dejamos de hacer problemas y pasamos a circuitos en paralelo. Lo que estábamos viendo eran resistencias o cargas en paralelo. Ahora vamos a ver circuitos en paralelo. Ok, y decimos, el circuito en paralelo más simple se puede observar en la siguiente figura, en el que una fuente está en paralelo con las dos resistencias involucradas. Ok, entonces, ¿cuál es el circuito más simple en paralelo que podamos hacer? Vean, ya un circuito involucra fuentes de voltaje o de amperaje. Entonces tenemos una fuente y tenemos el circuito más simple en serie es este, ¿verdad? Ok, entonces ahora, ¿cuál es el circuito en paralelo más simple? Bueno, simplemente le adicionamos una resistencia en paralelo. Y este es el circuito en paralelo más simple que podemos tener. Ok, entonces aquí tenemos una fuente de voltaje que viene de menos a más. Tenemos la corriente que sale de la fuente, que les vamos a llamar IS. Aquí tenemos un nodo, ¿verdad? Es el mismo para los tres elementos, es el nodo A. Aquí tenemos una corriente I1 y aquí tenemos una corriente I2. Ok, aquí tenemos una caída de voltaje V1 que viene de más a menos. Tenemos una resistencia R1. Tenemos una caída de voltaje V2 que viene de más a menos. Y tenemos una resistencia 2. Entonces, esos son las variables que tenemos en nuestro circuito, ¿verdad? Y este es el nodo B. Ok, también no se les olvide que todo el circuito puede estar aterrizado. De hecho, todos tienen que estar aterrizados, ¿verdad? Y acuérdense que tierra es la referencia, ¿verdad? Entonces, tierra está potencial 0. Entonces, todos los potenciales se miden con respecto a tierra. Entonces, decimos, es evidente que el voltaje entre el nodo A y B en R1 es igual al voltaje en R2, ¿verdad? Porque estamos en paralelo. O sea, como regla general, el voltaje en elementos en paralelo es el mismo. Y tenemos
las siguientes relaciones, ¿verdad? Para los circuitos en paralelo, entonces vamos a tener que el voltaje, podemos escribir que el voltaje, la caída de voltaje 1 es igual a la caída de voltaje 2 y es igual a el voltaje de la fuente. Vamos a llamar a esta ecuación 3.6 para no perderme yo con mis apuntes. Y las corrientes en cada elemento se calculan como sigue, ¿verdad? Entonces, en cada elemento aplicamos la ley de Ohm y entonces tenemos que I1 es igual a V1 entre R1. Y por la ecuación anterior, esto es igual, lo podemos calcular como el voltaje de la fuente entre R1. Y I2 es igual a V1 entre R2 y es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia 2. Y ahora, si usamos la ecuación para la resistencia total y la multiplicamos por el voltaje de la fuente, en ambos lados obtenemos otra regla para los circuitos de en paralelo. Entonces tenemos para la resistencia total tenemos 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿verdad? Ya eso lo sabemos. Y entonces ahora lo que hacemos es multiplicamos por E en ambos lados. Entonces, aquí multiplicamos por E y del otro lado también multiplicamos por E. Entonces tenemos que E entre la resistencia total es igual a E entre la resistencia 1 más el voltaje de la fuente entre la resistencia 2. ¿Y qué son cada uno de esos voltajes? Bueno, pues entonces tenemos que esta es la corriente total, o sea, la corriente de la fuente, ¿ok? Esto es I de la fuente es igual a I1 más I2, ¿ok? Ok, entonces, para no perdernos, esta ecuación la vamos a llamar 3.7 y esta ecuación la vamos a llamar 3.8. Y así podemos concluir en general lo siguiente. En circuitos en paralelo, la corriente suministrada por la fuente es igual a la suma de las corrientes que viaja por cada uno de los elementos en paralelo. Okay. Y podemos entonces establecer la ley de corriente de Kirchhoff.
que la vamos a resumir como ley de corriente LCK, la cual establece que la suma algebraica de corrientes que entran a un sistema, nodo o área, es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen de dicho sistema, nodo o área. O sea, vamos a tener que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Y esta es la 3.9. Ok, entonces también tenemos una regla del divisor de corriente. La regla del divisor de corriente se puede deducir analizando el circuito en paralelo de la figura siguiente. Entonces, fíjense, supónganse que tenemos un circuito en una red, ¿verdad? Viene la red por aquí, es enorme, es toda una ciudad, y entonces viene una línea por aquí y entra a otra ciudad que tiene varios barrios en paralelo. Entonces tenemos aquí un barrio con una carga R1 y digamos que ahí siguen hasta Rn. ¿Verdad? Entonces tenemos el barrio R1, tenemos el barrio R2 o la carga 2, tenemos el barrio 3 o la carga 3 y ahí siguen las cargas hasta Rn, ¿verdad? Entonces, supónganse, como estamos diciendo, bueno, falta completar el circuito en paralelo. Entonces, y ahí sigue las ciudades. Entonces, la red eléctrica total, la red nacional, está viendo una resistencia total aquí. Y entonces aquí tenemos un voltaje y tenemos una carga del primer barrio R1. Entonces aquí vamos a tener una corriente I1. Aquí tenemos un barrio con una carga 2 y entonces vamos a tener una corriente 2. Aquí tenemos el barrio 3 con una corriente 3. Y aquí tenemos el barrio N con una corriente IN. Ok, entonces la corriente de entrada es
Entonces, la I de entrada es I igual al voltaje que está en paralelo entre la resistencia total. Y el voltaje, en general, para cada resistencia, entonces el voltaje, que es igual para todas, ¿verdad? Porque estamos en paralelo, entonces es la I respectiva, IX, por la resistencia respectiva de cada barrio. ¿Ok? Entonces de aquí sustituimos V en I y entonces nos queda que I es igual a V, que es cada corriente por la resistencia respectiva entre la resistencia total. Entonces fíjense, de aquí podemos encontrar IX, o sea, I para cada barrio va a ser la resistencia total entre la resistencia del barrio que estamos analizando por la corriente total. Y listo. Esta que está aquí en la ecuación 310. Listo, y esa es la teoría de los circuitos en paralelo. Ahora veamos fuentes en paralelo. Fuentes de voltaje, punto 5. Fuentes de voltaje en paralelo. Entonces decimos, igual que los resistores se pueden colocar en paralelo, las baterías o fuentes de voltaje también se pueden instalar en paralelo. El objetivo principal de colocar las baterías en paralelo es obtener una corriente mayor y por tanto la potencia entregada al circuito también es mayor. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo es que si yo tengo una batería aquí en paralelo con otra batería, ¿verdad? Supóngase que aquí tenemos otra batería en paralelo. Entonces, y ahí sigue el circuito. ¿Verdad? Vamos a decir que esta es E1 de 12 voltios y esta es E2 de 12 voltios también, ¿verdad? Entonces, menos, más, menos, más. Entonces aquí la primera fuente de voltaje me va a dar I1. Y la segunda fuente de voltaje me va a dar IO2. Y aquí al circuito se va la corriente total de IS. Este circuito podemos reescribirlo como evidentemente se ve como una sola batería que va al circuito
¿verdad? Entonces vamos a tener aquí una gran batería E de 12 voltios. Y aquí vamos a tener la IS, que es igual a I1 más I2. Y aquí está el asunto de que cuando cambien las baterías ustedes, voy a resolverles ese caso, tienen que cambiarlas por dos nuevas y que estén con el mismo voltaje. Vamos a decir, las baterías instaladas en paralelo tienen que ser del mismo voltaje, ya que si no lo fueran, la batería de mayor voltaje se vería rápidamente descargada y la de menor voltaje podría sufrir daños. En la figura, en la siguiente figura, se muestra el caso de baterías de diferente voltaje y a continuación calculamos la corriente que circularía en el circuito abierto. O sea, por ejemplo, si es un carro, con el carro apagado. Digamos, por ejemplo, cuando el camión está apagado. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Hagamos el esquema de las baterías conectadas en paralelo. Entonces, vamos a tener una batería, ya el caso real. Entonces, vamos a tener una batería con una resistencia interna. En paralelo con otra batería con resistencia interna también. Entonces vamos a tener la reacción química que me da 12 voltios y voy a tener una resistencia interna 1 pegada con otra batería, pero esta vez, bueno, ahorita ponemos los voltajes y los valores. Con una resistencia interna aquí y las dos instaladas en paralelo, pero vamos a suponer que el circuito está abierto, o sea, que el carro está apagado. Entonces, aquí vamos a tener una E1 y vamos a asumir que esta batería es de 12 voltios. Y aquí vamos a tener una resistencia interna 1 de 0.03 ohmios. Y vamos a pegarla con una batería E2 de 6 voltios. Con una resistencia interna 2, digamos de 0.02 ohmios. Entonces vamos a analizar, ¿verdad? Aquí, como estas dos conforman un circuito, entonces por aquí se va a generar una corriente que va a viajar aquí. No hay ninguna corriente para allá porque estamos asumiendo que el circuito está abierto, ¿verdad? Entonces, aquí, el circuito abierto, lo que estamos diciendo es que está abierto.
O sea, no está conectado. Qué mal me salió ese circuito abierto. ¿Verdad? Entonces, es que está arriba, con razón. Ahí, está abierto. Entonces, fíjense, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito, obtenemos, ¿qué obtenemos? Obtenemos que E1 menos I, la corriente que está circulando entre las dos baterías, por R interna 1 menos I por R interna 2. Esto no es cuadrado, ¿verdad? Es la resistencia interna 2 menos el voltaje 2 es igual a 0. Entonces de aquí despejamos I y nos da que es E1 menos E2 entre R interna 1 más R interna 2. Entonces, esto da 12 menos 6 voltios arriba, entre la suma de las resistencias, es 0.03 más 0.02, 0.05 ohmios. Entonces queda voltios sobre ohmios, y entonces esto queda nada menos y nada más que 120 amperios. 120 amperios que descarga rápidamente la batería de 12 voltios y puede quemar rápidamente también la batería de 6 voltios. ¿Ok? ¿Por qué las puede quemar? Porque es una corriente continua. Continua en el sentido de que es una corriente continua que va en el mismo sentido, pero además que siempre está ahí. Ahí está circulando. ¿Por qué? Porque están conectadas las dos baterías en paralelo. Aunque el circuito está abierto, las dos baterías están conectadas y entonces se genera una corriente. ¿Ok? Una corriente resultante. Y ponemos el cual es un valor que excede las especificaciones de las baterías para operación continua. Ok, una batería les puede dar a ustedes picos. De hecho, las baterías están diseñadas para que puedan arrancar los carros. Entonces, cuando usted le da ignición a un carro y lo arranca, el pico puede ser incluso de 600 amperios, pero el carro arrancando dura poquitos segundos. Entonces la batería soporta. Pero si usted tuviera 600 amperios o 120 amperios continuamente, la batería se quema. No hay remedio. No están diseñadas para dar altos amperajes por largos tiempos. Están diseñadas para dar altos amperajes para tiempos cortos. La batería marina o la batería de ciclo profundo, que se llama, sí está diseñada para soportar amperajes altos, más altos que las otras normales, por tiempos un poco más normales. Entonces, cuando ustedes van a PriceSmart o a alguna venta de baterías, van a ver ahí Marine, que dice, o batería marina, ¿verdad? Esas baterías están diseñadas para digamos, dar más amperajes por tiempos más prolongados, pero igual se quema si la deja continuamente con altos amperajes. ¿Ok? Entonces, vean lo importante que es usar dos baterías. Entonces, cuando ustedes, aunque sean así de pequeñitas, tengan dos baterías en paralelo, entonces no cambien una nada más, cambien las dos. Entonces ponen las dos nuevas, porque si no se pasean en la que está buena.
¿De acuerdo? Ok, decimos otro tema, aunque ya lo hemos hablado, pero lo vamos a dejar en los apuntes de teoría, tal y como se observa en la figura siguiente, se dice que el circuito está abierto, o sea, las cargas no están conectadas. Un circuito puede estar abierto o cerrado. Ok, entonces, un circuito abierto es un circuito en el que tenemos la batería, tenemos un interruptor, tal como lo dibujé arriba, y está abierto. Eso significa un circuito abierto, digamos, en un circuito en serie, sencillo como este. Entonces aquí, tanto la corriente como el voltaje en la resistencia es cero. Ok, digamos que usted puede tener aquí una batería de 9 voltios, ¿verdad? Pero el circuito está abierto, entonces aquí puede tener 10 kiloohmios, que no pasa nada. Ok, aquí la corriente es igual a cero. Y el voltaje también es igual a cero. Si usted cierra el circuito, entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí usted cierra el circuito, entonces ya se va a generar corriente y se va a generar un voltaje. El voltaje igual al de la batería, ¿verdad? Y la corriente hay que calcularla por ley de Ohm, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos circuito abierto. Circuito abierto. Y aquí implica circuito cerrado. No crean que yo escribo tan feo, es que es bien difícil escribir en la cerrado. Por eso siempre escribo con el teclado. Y otro concepto importante es si formamos un cortocircuito, entonces la corriente puede ser enorme, controlada únicamente por la pequeña resistencia del conductor. La figura, la siguiente figura, muestra un cortocircuito que se ha formado al adicionar el conductor de la derecha. Si el conector se cierra, entonces la corriente que pasará tenderá a infinito. Y tanto la batería como el conector y el conductor o alambre se fundirán. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues esto, que si tenemos
un circuito aquí con una batería. Tenemos el conector abierto. Entonces tenemos una carga aquí, cualquiera. Y le adicionamos un conductor sin carga, o sea, solo con la resistencia del conductor, ¿verdad? Entonces, por la ley de Ohm, lo calculan ustedes, van a ver que la corriente va a tender a infinito. 9 voltios, digamos. Aquí tenemos 10 kiloohmios o 10, sí, kiloohmios. Y entonces, cuando usted cierra el circuito, entonces la corriente no se viene por aquí, sino que la corriente se viene por aquí. Y aquí esta I2 es 0. ¿Por qué? Porque la ley de física que dice que la corriente toma el camino de menos resistencia. Entonces, cuando usted cierra el circuito, quema todo. Y es un chispero. Se funde el alambre, se funde la batería, se funde todo. ¿Ok? Porque la resistencia es muy pequeñita. Entonces, la corriente tiende a infinito por la ley de Ohm. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hemos visto toda la teoría de los circuitos en paralelo y de las resistencias en paralelo. Ustedes pueden resolver esto, ¿verdad? Simplemente vean aquí, por ejemplo, cuando usted cierra el circuito, esto implica que los 10 kiloohmios, que es una resistencia alta y que podría controlar muy bien la corriente, están en paralelo con 0 ohmios, ¿verdad? Digamos que la pequeña resistencia de aquí, la pequeñita resistencia que tiene el cable, ¿verdad? Es aproximadamente 0 ohmios. Entonces, la resistencia de 10 kiloohmios está en paralelo con la resistencia de 0 ohmios. Y entonces la podemos calcular, ¿verdad? Y entonces la calculamos como 9 kiloohmios por 0 entre 9 kiloohmios más 0 kiloohmios, ¿verdad? Entonces esto da una resistencia equivalente de 0 ohmios. Vean qué interesante. Entonces la corriente, por ley de Ohm, es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia total, ¿verdad? Y entonces esto es igual a 9 entre 0. Por supuesto que no es 0, ¿verdad? Porque estamos aproximando la 0, ¿verdad? Pero el cable tiene una resistencia que es 0.0005 ohmios, ¿ok? Entonces esto tiende a infinito. Y entonces todo se funde. Ok, qué horror, ya se fue esta segunda hora. Son las 11:56. ¿En qué momento se fue? De ahí yo ni sé. Pero bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Víctor Hugo. Todo claro, profesor. Ujú. Sharon. Todo bien, profesor. Todo claro. Bueno, ok, entonces si no hay preguntas, el tema que sigue es resolver problemas. Entonces, en la próxima clase ponemos sección 6, problemas resueltos. Nos vemos entonces en unos minutos. Ahí les aviso yo por WhatsApp. Muchas gracias, profe. Ok, pura vida.